chicos, me debo una cosa que estaba grabando. Vale. Me la graban ahora. Vale. Es que me viene muy bien. Adolfo, si no te importa, porque estás justamente a tiro de cámara. Bueno, en primer lugar, buenos días. Gracias por venir a esta presentación del informe del Observatorio de la Academia de las Artes Escénicas de España 2020, que lleva por título Distribución, Programación y Públicos, retos y reflexiones a la luz de la pandemia. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Sociedad General de Autores. Esta es la tercera presentación que hacemos esta semana en este espacio. El documental que ha hecho la Academia sobre Lluís Pascual, el libro sobre Loreto Prado, y hoy presentamos este informe, este documento que yo creo que es de las actividades que yo me siento más orgulloso como presidente de la Academia, porque es un estudio de la realidad y sobre todo un estudio en unos tiempos tan complicados y tan difíciles. Agradecer la asistencia de las personas que nos acompañan aquí y de las personas que nos están viendo a través del streaming, académicas, académicos y público en general. Este libro se ha hecho gracias a la colaboración de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Cultura de España, el INAEM, y de alguna manera lo que intentamos subrayar, voy a ser muy breve, con este estudio es el liderazgo de la Academia como la voz integradora y diversa de todo el sector. Este estudio, que ahora las personas que han trabajado en él, iré presentándolas una por una y nos hablarán del trabajo que han hecho en el informe del observatorio. Es un estudio de investigación sobre los fines de la organización. El informe, de alguna manera, es un documento que refuerza la voz del sector ante las instituciones. Una cantidad de información, de datos que en esta mañana nos van a ir desgranando, y ya voy a dar paso a los intervinientes. Y le voy a pedir a Robert Muro que se acerque al micrófono para que comience y nos hable del informe. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Bueno, miro en varios planos porque no se acostumbra nunca a hablar a las cámaras. En todo caso, estar aquí con algunos amigos es fundamental para que el calor se note. En el informe de este año nos planteamos, fijaros que se decide en 2019, nos planteamos abordar tres problemas claves del sector de las artes escénicas, del espectáculo en vivo, que tienen que ver desde el momento en que se produce el proceso creativo hasta que se consume por los públicos, ¿no? Que eran la distribución, la programación y la gestión de públicos, ¿no? Como sabéis, la encuesta se hizo entre febrero y marzo del pasado año, lo cual tiñe los resultados de algún modo, y de algún modo algunas de las afirmaciones que nos planteará Pedro Antonio García después, y que podréis leer en el informe vosotras, pues quedan, como decía, teñidas, ¿no?, por esa situación. Pienso que en el largo plazo no hay ningún problema, porque buena parte de las reflexiones sobre cómo se comercializa, cómo se programa para los públicos y cómo se gestiona la relación con los públicos se mantiene intacta, ¿eh? Pero sí las preguntas que tienen que ver con la situación, esas yo creo que tienen menos valor porque están hechas, como os decía, en ese momento, ¿no?, el momento de
de interrelación, paz, guerra. Por eso mismo hicimos la encuesta, los resultados, los grupos de opinión, y decidimos incorporar en la primera parte, además de un pequeño estudio de apenas 12 páginas sobre los datos de consumo, ingresos por taquilla, etcétera, los datos, la temperatura, tomar la temperatura del sector en los últimos 2 años, 18 y 19, decidimos pedir reflexiones a 4 personas. 3 que iban a abordar los temas planteados en la encuesta, es decir, distribución, programación y públicos, gestión de públicos, y una persona, una voz que necesitábamos que fuera autorizada y global, que abordara un análisis de urgencia de guerrilla sobre los efectos de la pandemia en el sector y nos trazara una pequeña línea de futuro, una hoja de ruta de futuro hacia donde podía encaminarse el sector en los siguientes años, ¿no? Esto es el conjunto, lo que conforma el libro que ya tenéis, ¿de acuerdo? Que es notablemente más grueso que el del año pasado y que amenaza con serlo el año que viene más, porque vaya año nos va a tocar analizar 2020 en el informe que hacemos en 2021. ¿Para qué el observatorio? Bueno, el observatorio lo que permite es que la academia analice, mire la realidad, se nutra de datos, de análisis, de reflexiones, de fuentes primarias y secundarias, y configure pues, un análisis que pone al servicio del sector. Esto es, al sector y a las instituciones públicas, a los poderes públicos. ¿Qué hacemos? Pues mirar, preguntar, medir, con el objetivo final de que se transforme la realidad. Lo forman académicos. Este año se ha incorporado otra persona que no era académica, pero aparte el director técnico que nos acompaña, Pedro Antonio García, pero lo forman académicos que trabajan, digamos, en formato de comisión, definiendo los temas y, sobre todo, los ítems. No os podéis imaginar lo que supone de esfuerzo definir qué es lo que vamos a preguntar. Finalmente, pues, con eso se hace la encuesta. Es una tarea, en realidad, que está, en la que está implicada, como os decía, lo fundamental es esto. El objetivo es que el sector, un sector, como planteaba nuestro presidente, tan extraordinariamente diverso, en el que los técnicos en realidad no tienen una plena conciencia de formar parte de un sector en el que la gestión de los públicos o la autoría, la creación es tan importante, pero a su vez los autores apenas se preocupan por el marketing y la producción. Es decir, que es un sector en que cada uno tiene su propia realidad, pero que necesitamos en su conjunto, porque lo hacemos así de verdad, como equipo, tener una sola voz. Pues esto, la labor de la academia en este territorio, el observatorio, lo que genera es que ese sector tan diverso se sienta unificado y genera una sola voz. Solamente con que un técnico, un autor, se le pregunte sobre la gestión de los públicos, le hace sentir que forma parte de un colectivo en que ese forma parte de sus problemas también. Es una sola encuesta, 27 preguntas redujimos en relación al año pasado, contestaron casi 1.200 profesionales de todo el país. Hay algunas, nuestro técnico nos vendrá en auxilio, hay algunas comunidades en que está un poco más caído, caso de Cataluña y País Vasco, que eran líderes en realidad en otros momentos, pero que en este año se retrasó por diversas razones específicas de esas comunidades y se perdió un tanto su participación. Lo analógico. El papel es lo que funciona. Como hacía un famoso personaje que repartía. No lo voy a hacer, por más que esto sea tan teatral. La encuesta
no solo pregunta a esas 1.200 personas, todos profesionales, a los que hemos llegado a través de asociaciones, o sea, no es aleatorio, asociaciones del propio sector, se complementa con 5 grupos de opinión de profesionales a los que se les pregunta abiertamente sobre las mismas cuestiones, pero en un formato mucho más abierto. En las fotografías que deberíais ver, pues está gente desde Pau Llacuna o Pepe Zabata o Mercè Puy en Cataluña o Manuel González, el presidente de las ferias, de la Federación de Ferias, Juan Ruesga, Alfonso Zurro en Sevilla, veo a Fernando Bernués o a John Maya o Carlos Morán, presidente de la red. Es decir, se pregunta a gente extraordinariamente relevante por su posición, ¿qué piensa de esas 3 cuestiones claves, ¿no? Y sus aportaciones tienen un enorme valor cualitativo que se incorpora a la encuesta. En el libro veréis cómo hay un apartado en el que se resumen las discusiones, los debates y las propuestas que esos grupos de opinión hacen a los temas de la encuesta. Si pudierais ver, pero os lo voy a decir muy brevemente, porque hay que trasladar las imágenes a la palabra. Quien dijo aquello de una imagen vale más que 1000 palabras, no sé bien esta. Va a ser unas cifras, que es mi aportación. Es decir, hay 4 artículos, como os decía. El primero, en lo que hago es una especie de análisis de lo que ha ocurrido desde la anterior crisis potente, 2008, 2009, hasta 2019, que es la puerta de la crisis, de todas las crisis, la madre de todas las crisis, que es en la que nos movemos, ¿de acuerdo? Y abordo 4 variables, recintos, representaciones, espectadores e ingresos. En el año anterior se abordaban otras muchas más variables. Este año solo hemos tomado la temperatura, lo fundamental. Para que veáis la caída porcentual desde el año 2000 al 2019 en recintos que se han utilizado para las artes escénicas, ha sido el 23%. Estamos en una limitada senda de recuperación, limitadísima, porque el punto álgido en 2008 era 6.657 puntos donde se hacía teatro, danza o lírica, ¿de acuerdo? El número de representaciones es el otro factor que se analiza, y en 2008, que es de ese periodo de 20 años el más potente, ese año hubo 74.963 representaciones, ofertas, momentos en que podía ciudadano español acercarse al teatro, a la danza o la lírica, y en 2019 habían bajado a 50.866. La pérdida era del 32%. Respecto a los espectadores, el año más clave es 2008 también. Había 19,5 millones de espectadores en artes escénicas, de espectáculos en vivo, y en 2019 había bajado a 14 millones. Bien es cierto que en 2013 se había producido el fondo, el cul-de-sac, con 12.800.000 espectadores. Es decir, estamos en una brevísima y suave senda de recuperación. La pérdida en esos 20 años es del 27%, 27,6% de espectadores. Y la recaudación, que es el ítem menos afectado, pasó en 2009, fue el año más potente, con 266 millones de euros de ingresos, a 238,980.000 en 2019. La pérdida de conjunto es del 11%. Bien es cierto que, y esto es importante en este caso concreto, porque es la única variable claramente positiva, es que en 2013 se había producido el fondo de la situación con 200 millones de euros de ingresos. Nuestro director de dramáticos, Jorge Sánchez, me confirma las cifras. Veréis que hay otros muchos... gracias, Fernando. Otros muchos datos en el libro. Yo creo que es el típico libro para
disfrutarlo. No sé con quién hablaba antes, de que ahora una hoja cuesta leerla, ¿no? 222 cuestan un poquito más. No hay que leerlas todas seguidas, pero os aseguro que los datos, tanto de la encuesta como de los datos, digamos, técnicos iniciales, son verdaderamente esclarecedores. ¿Cuál es el resumen de esta situación? Bueno, pues en 2 años de estancamiento previos a la pandemia, o sea, en 2018 y 2019, se ve claramente que esto se está paralizando, o sea, que el suave ascenso se corta, se paraliza, o sea, va creciendo muy poco, o sea, 500.000 euros no es crecer, o sea, los niveles de oferta, de consumo e ingresos están muy lejos, esa es la otra conclusión, extraordinariamente lejos del punto de partida del análisis, 2009. Todas las comunidades por igual, no por igual, disculpadme, todas las comunidades retroceden, no todas por igual, o sea, el caso de Cataluña es probablemente el más duro de todos, y la recuperación tímida, iniciada en 2015, en la mitad de este periodo, 2009-2019, queda absolutamente truncada. La pregunta es, ¿volvemos a la casilla de salida? El teatro que es el que mejor se encontraba en senda de recuperación, incluso sus cifras de ingresos son mejores que en el peor momento, frente a la danza y la lírica, que es extraordinariamente dura la situación, cercana al 50% en danza. Y después, en el resumen, en las conclusiones, planteo que ha producido esta situación unas enormes consecuencias en el tejido creativo, sobre las prácticas culturales, es decir, sobre cómo las gentes se acercan y consumen cultura, y sobre la propia redefinición de los perfiles creativos. Estos son los efectos más potentes. ¿Cuál sería el reto? Pues el reto sería poner nuevas bases para el avance de la cultura y de las artes escénicas, pero partiendo de la actual situación, pensando en el medio y muy largo plazo. Es decir, no hay tirita, no hay aspirina que resuelva esta situación. Se requieren enormes transformaciones desde la base para abordar los retos que en estos momentos tiene planteada, no ya diría solo nuestras artes escénicas queridas, sino el conjunto de la cultura de nuestro país. Os decía que en el artículo ya terminado, en el libro intervienen, junto a Alberto Fernández Torres y Clara Pérez, intervienen Norca Chapuso. Norca Chapuso es director de Feria, la Feria de Artes Escénicas de Donosti, y programador de la ciudad. Como sabéis, es un tejido verdaderamente potente el que tiene esa ciudad. Solo puedo resumir su intervención, puesto que no está aquí. Lo presentamos en Donosti el 15 de marzo, en la feria, este libro. Puesto que no está aquí, y si nos oye, a ver si cuando le vea me dice que está de acuerdo, yo diría que lo más importante es los retos que plantea la propia profesión del distribuidor o de la distribución, o de quien se encarga de la programación, de quienes se encargan de la programación. Esto es lo que yo diría de resumen de todo el trabajo de Norca, que es un excelente trabajo, ordenado y con una exposición muy fácil de leer, diría yo. Y la otra persona es Miguel Ángel Varela, que es el programador y responsable cultural del Ayuntamiento de Ponferrada. Dirige el Teatro Bérgido de Ponferrada. Aquí le veis, está muy bien escrito, se disfruta literariamente incluso su artículo. Nos plantea el reto fundamental de mirar al que mira. O sea, quienes gestionan a los públicos lo que tienen que hacer no tanto es preocuparse de vender, de comunicar, sino de mirar a los ojos a nuestras audiencias e interpretar, preguntar e interpretar lo que necesitan, ¿no? Bueno, y antes de entrar en los resultados de la encuesta, pues tenemos aquí a Alberto Fernández Torres. Alberto, a él le pedimos que hiciera esa reflexión y él nos va a contar en estos minutos, 5 minutos dice la manita, sus reflexiones sobre el efecto de la pandemia en las artes escénicas.
Bueno, muchas gracias, Robert. Realmente quizá no sea, y no es ninguna crítica a Robert como organizador del acto, quizá no sea lo más prudente encargar que la persona que ha escrito un texto sintetice en 5 minutos lo que ha querido decir en ese texto, porque si hubiera sido capaz de sintetizarlo, hubiera sido un texto menos farragoso que ha contribuido, desgraciadamente, de manera notable al grueso volumen que tiene el informe. Si me permitís hacer una broma con una película excelente y bastante reciente que recoge una frase, al parecer, de Mark Twain, como decía, por lo visto, Mark Twain, si hubiera tenido más tiempo, la carta no hubiera sido tan larga. Bueno, pues si tuviera más capacidad de síntesis, evidentemente no hubieran salido los 50 páginas que han salido, pero sí voy a intentar que esa síntesis, aunque no sea una síntesis, sino un foco sobre 2 o 3 cuestiones del texto, sí exponerlas con la mayor brevedad. A mí me gustaría destacar que en el texto una de las cosas que se intenta subrayar es un hecho que quizá a la gente que no es del mundo de la cultura o de las artes escénicas en particular le pueda sorprender, y sin embargo ha sido un hecho cierto. No es un caso, lo que voy a contar no es un caso español, es un caso que ha ocurrido en toda la Unión Europea durante la pandemia, sobre todo en sus primeros meses. Es que la cultura tuvo una importancia excepcional que se ha reflejado en encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas en España, en conseguir que la gente pudiera aguantar, que la gente tuviera lo que se llamó resiliencia, que la gente pudiera hacer cosas en casa, que se pudiera cultivar en el sentido más, si queréis, más de la época de la ilustración de la palabra. La gente contesta que gracias a la cultura, gracias a haber podido leer libros, ver películas, escuchar canciones, pudo aguantar mejor la pandemia. Es decir, la cultura ha tenido en la pandemia, y sobre todo en sus primeros meses, una importancia capital, no evidentemente como la de otras profesiones que todos están en nuestra cabeza, que merecen toda la mejor consideración y la están recibiendo con toda justicia. No a ese mismo nivel, indudablemente. Pero sí ha tenido un papel importante para el sostenimiento de determinados valores, determinadas actitudes y determinado aguante por parte de los ciudadanos, que sin embargo ha parecido un tanto invisible. La gente ha estado, la cultura ha estado en la realidad de esos meses y sigue estándolo, y sin embargo parece que está invisible socialmente. Una prueba de ello, y no es la única, es la actitud que se ha tenido con la cultura cuando se ha decidido iniciar algún género de apoyo a la cultura en los momentos actuales, porque el doble criterio ha sido proteger a la cultura para que la cultura vuelva a ser lo que era antes. En el fondo una cosa va con la otra, se protege lo que uno no quiere que cambie, se protege lo que uno quiere conservar. Efectivamente, la idea es que hay que proteger para que la cultura vuelva a ser lo que era antes de la pandemia. Bien, no seré yo quien discuta que es un sentimiento bien intencionado, benemérito, y que la propia realidad del impacto que está teniendo la pandemia, la crisis y el COVID sobre la cultura lo justifica sobradamente. Mirad, hay un estudio a escala europea que se ha hecho público no hace tanto, de la antigua Ernst & Young, de EY, que dice que los ingresos de las economías creativas y culturales, de las industrias culturales y creativas en la Unión Europea han caído más de un 30% en el último año. Pero las artes en vivo, performing arts, artes escénicas, una de ellas, y precisamente la más importante seguramente en este sector, han caído un 90%. Han caído un 90%. ¿Cómo no se va a querer proteger e intentar volver atrás? Insisto, es benemérito y es benéfico, pero es insuficiente, porque la situación previa, que la estaba describiendo muy bien Robert, era tan maravillosa como para que queramos volver atrás. ¿Hay que proteger y conservar para volver atrás? Cuando la cultura ha demostrado en la pandemia que puede mirar hacia adelante porque ayuda a la gente a mirar hacia adelante. No es proteger lo que hace falta es reforzar. Eso es lo que se intenta insistir en el texto del análisis sobre COVID y artes escénicas. Es decir, efectivamente, claro que es importante en estos momentos mantener la subsistencia del sector. Estamos hablando de un sector, por cierto, que aporta al PIB 30.000 millones de euros anuales, más o menos, Las artes escénicas bastante menos, 30.000 millones es la cultura, las artes escénicas bastante menos, unos 2.500 millones, porque es un tipo de actividad muy intensiva en mano de obra. Por cierto, lo cual es una enorme ventaja en estos momentos, porque la inversión en artes escénicas va a generar más empleo que las inversiones en otros sectores. Y sobre todo, más empleo femenino y más empleo joven, cosa que no deberíamos olvidar. Pero aparte de esa situación de conservar lo más que se pueda de esos 30.000 millones, de esos 2.500 millones, de lo que se trata es de reforzar, porque artes escénicas y cultura pueden jugar y deben jugar un papel excepcional y muy importante y muy específico que no puede jugar otro tipo de actividades en la recuperación post-pandemia.
Lo puede hacer desde el punto de vista social, lo hizo ya durante los meses de pandemia, pero lo puede hacer desde el punto de vista social, porque no hace falta que lo digamos entre nosotros. Lo que permite la cultura y las artes escénicas es una reflexión sobre el presente, es un mantenimiento de valores, es un objetivo de crear sentimiento ciudadano. Y en un momento en el que debemos admitir que la situación actual está creando tanto reacciones muy positivas de solidaridad como reacciones muy negativas de polarización de opiniones y de extremismos, y en el cual, lamentablemente, España se caracteriza por ser uno de los países desarrollados que tiene más desconfianza en sus instituciones públicas, con lo cual difícilmente las instituciones públicas van a ser muy efectivas a la hora de recuperar valores ciudadanos, valores democráticos. El papel de la cultura en esa situación va a ser excepcional y específico, porque la cultura va a tener más credibilidad que muchas instituciones públicas, porque la cultura permite un conocimiento de la realidad mucho más cercano, mucho más emotivo y mucho más palpable a los ciudadanos, y por tanto su papel es específico. Pero es que además, desde el punto de vista económico, esos 30.000 millones de euros, esos 2.500 millones en el caso de las artes escénicas, son un impacto directo, pero su impacto en derredor es mucho mayor, por todas las industrias y todos los servicios que dependen de esa actividad. Por tanto, lo que se está sugiriendo en el texto, y ya voy terminando, es no proteger la cultura por benemérito que esto sea, y por bien intencionado que sea, y por urgente que sea, para que vuelva atrás. No, no es proteger para que vuelva atrás, es reforzar para que dé un salto adelante. Y lo que se intenta en ese texto, que no voy a extenderme porque es un número bastante largo de medidas, es una hoja de ruta precisamente en 3 partes. El primero, insisto, sí, parar el golpe, pero pararlo con medidas específicas. Con el debido cariño y respeto hay que decir que lo que se está haciendo, y de manera muy insuficiente, es inyectar algo de dinero al sector, pero sin tener en cuenta sus especificidades, que las tiene. Y para que tenga efectividad esa inyección de dinero, tiene que tener en cuenta las particularidades propias del sector. Y eso no está ocurriendo. Por tanto, sí, medidas urgentes, pero medidas específicas, y se desarrollan en el texto que está ya a vuestra disposición. En segundo lugar, reforzamiento. Es decir, una serie de medidas que permitan un refuerzo de lo que se ha llamado, ya sé que esto molesta a veces mucho, lo que se ha llamado la industria cultural incluso de las artes escénicas. No voy a entrar en ese debate. Creo que no es un momento de entrar en el debate de si es un correcto el concepto o no, pero creo que la intención sí está clara, que es tener un sector cultural fuerte, capitalizado, con estructura empresarial mucho más fuerte que la que tiene en estos momentos, con capacidad de gestión de recursos, con un marco adecuado para desarrollar sus actividades. Y por último, recuperar, tercera fase de la hoja de ruta, crear una nueva relación de las industrias culturales con la política cultural del país y con los ciudadanos, para que la cultura tenga un papel mucho más importante en el periodo de reconstrucción social y económica que vendrá después de la pandemia. Que no sea algo que sí que es importante en la medida en que haya dinero para ella, que sea importante porque lo es en sí misma. Porque lo es en sí misma. Yo creo que el mensaje no tiene que ser, en absoluto, vamos a intentar proteger la cultura a pesar de la crisis, sino vamos a reforzar la cultura para poder salir de la crisis, que es un punto de vista, a mi juicio, absolutamente diferente. No es proteger a pesar de la crisis, sino reforzar para salir de la crisis. El sector cultural ha demostrado, sin que nadie se lo pidiera, su capacidad y su decisión de hacerlo. Evidentemente, lo que necesita son recursos y un marco adecuado. No depende esto solo de las instituciones públicas, por favor, nadie está mirando solo a las instituciones públicas. Depende de todos los agentes que están en el sector, pero también depende mucho de las instituciones públicas tener ese marco y esos recursos. Yo creo que la academia es, y lo dice un señor que ni siquiera es académico, con lo cual tengo la neutralidad y la capacidad de decirlo sin ningún género de complejo, creo que la academia es un organismo excelente para establecer ese diálogo con las instituciones públicas para que el papel de la cultura no solo sea importante, no solo sea tan importante como lo era antes, sino que sea mucho más importante en lo social y en lo económico para salir de la crisis. Son más de 5 minutos, pero acabo aquí directamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Siempre es un gusto escucharte y yo creo que has dado el pie para el nuevo observatorio. Es decir, el nuevo texto que hagamos, y aquí miro al coordinador del observatorio, va a ser fundamental. Has apuntado unos datos. Nosotros, a través de otras asociaciones, hemos sacado ya datos de lo que va a ser el año 2020.
Se han realizado un 55% menos de funciones en relación 2019, un 62% menos de espectadores en relación 2019 y un 66% menos de recaudación. En la media estamos hablando del 90% que se habla. En España ya estamos teniendo datos y son realmente muy complicados de asimilar. Es decir, no sabemos cómo va a afectar realmente lo que ha sucedido si no hay un trabajo conjunto de las administraciones y del sector. Y evidentemente cada una de las asociaciones, pero yo creo y estoy de acuerdo que la academia y con estos informes va a ser fundamental para que las distintas administraciones del Estado, autonómicas, municipales y estatales, puedan tener un documento para poder reflexionar y por dónde guiarnos. No me enrollo más, le doy la palabra a Clara Pérez para que nos hable de la colaboración que ha tenido en este informe. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, pues buenas tardes a todos. A mí me ha tocado hablar de la distribución en el informe. En primer lugar, gracias porque esta edición del informe sobre las artes escénicas ha tenido como valor la distribución, cuando llevábamos 20 años intentando posicionarla en el sector de las artes escénicas de alguna forma. Ha sido un camino muy largo. La Asociación de Distribuidores se abrió, se montó en el 2001 y desde entonces hemos estado poniendo en valor el sector de la distribución. Entonces, en la academia me parece estupendo que una especialidad que no está todavía, que es la distribución, pero que es muy necesario que aprendamos mucho sobre ello, y más por los tiempos que vienen, que estemos ahí como primer epígrafe, distribución, programación y públicos, me parece de alta importancia, porque es que está todo tan relacionado sectorialmente que no puedes hablar de programación sin hablar de distribución y no puedes hablar de públicos sin hablar de distribución. Y eso se ha visto en los 3 artículos, tanto en el que ha escrito Varela como en el que ha escrito Norca. Está tan relacionado como en el que yo podéis leer, tan relacionado la importancia del público, la importancia y la relación entre todas las patas del sector, incluidos los creadores, que no podemos existir unos sin otros. Entonces, a partir de ahora se puede, porque estamos ya en todos los foros. O sea, durante años hemos estado peleando por estar en alguno. Y ahora mismo, por la pandemia también, y por el trabajo que llevamos haciendo, estamos ya en todos los foros. Pero a partir de ahora hay que establecer un marco teórico, porque a veces cuando hablamos de distribución no se sabe muy bien de qué hablamos. Y sin embargo, en la economía productiva están muy diferenciados los 2 niveles de la distribución. Por un lado, es un acto de venta, es un impulso comercial. El distribuidor es el vendedor. Pero por otro lado también la distribución se aplica a la logística, a la movilidad. En cualquier otro sector, el de las naranjas, está diferenciado el que coge el teléfono para vender naranjas y el que las lleva al sitio donde se van a vender. Aquí, cuando hablamos de distribución, a veces no está tan determinado, y eso se nota mucho, por ejemplo, en todas las ayudas que hay en las comunidades autónomas, en el INAEM, en los ayuntamientos, donde se asocia la distribución a la movilidad de un espectáculo en concreto, en vez de al acto propio comercial de ejercitar la venta y las estrategias de marketing. Dando paso al distribuidor, en 2017 en la Escuela de Verano de la Red de Almagro se llegó como a una definición terminológica que era: el distribuidor es el agente que planifica, coordina y ejecuta las acciones encaminadas a promocionar y facilitar la exhibición de un espectáculo, intermediando entre la unidad de producción y el exhibidor y organizador. Puede conocerse también como agente o manager.
Esto es del cuaderno La circulación de espectáculos en España, un acercamiento a los modelos de giras de su definición terminológica. Nos sentamos muchos agentes del sector porque para hablar de las cosas hay que nombrarlas y hay que definirlas. Si no, son confusas. Entonces, el artículo, como está disponible, pues se puede leer perfectamente y habla de muchas cosas. Habla de redes y circuitos, habla de la red nacional, habla de las ferias, pero toda la información de redes y circuitos, ferias o red nacional está suficientemente explicada en las páginas correspondientes de esos organismos. Si tú te metes en la red de COFAE, hay estudios muy interesantes sobre todo lo que ha hecho COFAE a lo largo de también estos 20 años o así. La red nacional es otra organización, otra asociación que lleva también como 20 años. En realidad todas las asociaciones hemos nacido más o menos en el mismo momento. Entonces, yo no voy a hablar de artículos que están súper bien explicados y para eso hago referencia a ellos en la parte que me ha tocado. Pero de distribución hay muy poco realmente. Recuerdo que hay un libro que precisamente hizo Cimarro y Kathleen hace muchos años, que si lo lees ahora te das cuenta de que las administraciones apenas han cambiado el modelo. Los distribuidores somos unos pringaos, aunque no use una terminología, que estamos todo el día rellenando fichas y que todas las aportaciones que ha hecho el sector público ha sido para dificultar en mucho nuestro trabajo. La nueva ley de contratación, por ejemplo, que ha vuelto locos tanto a programadores como a distribuidores. Entonces, de alguna forma, hay que empezar de nuevo, porque volver a lo de antes es una locura. Como modelos de distribución, he hablado de que hay distintos modelos. A nuestras puertas, o sea, nosotros somos empresas distribuidoras. Cuando hablo de distribuidoras, hablo de hombres y mujeres que se dedican a la distribución. Entonces, las distribuidoras, las empresas distribuidoras, estamos recibiendo todo el día solicitud de compañías que necesitan que alguien les lleve su espectáculo. Con lo cual, pues bueno, la capacidad que tenemos es una capacidad, cada empresa una capacidad, pero no podemos absorber todas las producciones que hay en el mercado, porque hay muchísimas. Pero al haber un desconocimiento tan fuerte, muchas compañías piensan que no les queremos llevar pues por alguna cuestión no subjetiva, por alguna cuestión subjetiva, cuando en realidad es que somos incapaces de asumir toda la producción que hay en el mercado, igual que los programadores son incapaces de asumir toda la programación que hay en el mercado. Para eso yo muchas veces a las compañías les recomiendo que pongan una persona especializada en distribución dentro de su organigrama, en vez de que vayan a una empresa externa, que de alguna forma intenten hacerlo de esa manera, porque es imposible. No hay una base de datos que diga cuántos distribuidores, cuántas empresas de distribución hay en España. No hay una base de datos, no existe. Pero sabemos que no es capaz de absorber toda la creación. El trabajo del distribuidor, pues es un trabajo muy especializado y cada vez más. Y también viene en el artículo, entonces no me voy a extender con eso. ¿Qué es lo más importante? Crear una marca que muchas veces vas de la mano del creador y crecéis a la vez. Que te llegue un espectáculo un año después de que se ha estrenado, muy poco puedes aportarle a ese espectáculo, porque nuestra aportación también tiene un punto de artístico. Por el conocimiento del mercado, por el conocimiento de los teatros, por el conocimiento de los públicos. Cuanto más especializado está el distribuidor, menos hará catálogos de IKEA, como me decía antes un compañero, o menos harás un mail masivo a 2000 teatros para intentar vender un espectáculo que no es para ese espacio. Empatía y asertividad, tanto en nuestro trabajo como en todo lo que se ve. Cuando estás en opiniones, en ferias y en mercados, el desconocimiento del sector hace que la gente opine libremente sobre es que este programador no sé cuál, es que aquel distribuidor no sé qué. Tendríamos que conocer mucho más los oficios del teatro, porque muchas veces somos muy poco sensibles a las dificultades que tienen otros oficios del teatro. La pandemia ha abierto totalmente, ha puesto a la vista las disfunciones del mercado
pero muchísimo, o sea, las ha sacado cuando intentábamos todos seguir adelante sin atenderlas. Tenemos males endémicos como la precariedad, la intermitencia y la sobreproducción, que es verdad que tenemos que salir reforzados, porque volver a lo que había en el 2019 no es ninguna solución. No es ninguna solución. Y una de las cosas, por ejemplo, es que las administraciones no supediten las ayudas a la producción de espectáculos nuevos, porque es llenar, que haya más trabajos de creación, o sea, más ayudas a la creación, a otras cosas que no pasen por la exhibición constante no por la exhibición, por la creación constante de espectáculos, porque el mercado es imposible que los asuma. Y para terminar, pues eso, paciencia, carguémonos de energía, que esto no ha hecho más que empezar. Y nada más. Muchísimas gracias. Pedro, tienes la palabra. Pues gracias. Gracias, Jesús. Para mí es un honor, siendo una persona de fuera del sector, una persona de marketing y de investigación, de mercados, pues poder participar en este observatorio. Y como persona de fuera del sector, pues me permito ahora poner de manifiesto algunos titulares, las conclusiones, digamos, que me han llamado más la atención desde mi perspectiva de fuera, ¿no? En cuanto a la distribución, que nos acaba de comentar Clara, bueno, pues los obstáculos que son más mencionados por los encuestados, con un 78%, es la escasez de recursos. Hay escasez de recursos para programación. Y el que menos es el desconocimiento de las necesidades del público por parte de producción. Es decir, se asume que producción sabe o que los creadores saben lo que el público quiere, ¿no? A mí esto me llama la atención bastante, ¿no? Lo estábamos comentando antes, si realmente esa parte de marketing, de conocer cuáles son las necesidades, objetivos, aspiraciones del público, pues está integrado en el proceso creativo, ¿no? Los medios más eficaces para mejorar la comercialización, pues participar en ferias o festivales, que se menciona por un 48% de encuestados, que no es tanto, digamos, es decir, aquí hay, pero es el que más se menciona, y lo que menos, pero bueno, que también es relativamente alto en este contexto, subcontratar con distribuidoras, ¿no? Entonces, lo que tengo recuadrado en rojo es los resultados de los grupos de debate, que dan un poco, o de grupos de discusión, que dan un contexto, digamos, a las respuestas de la encuesta. Entonces, con las distribuidoras hay un sentimiento como un poco bipolar, ¿no? O sea, por un lado, precisamente por esta inflación de producción que acaba de mencionar Clara, pues se piensa que son y se expresa que son necesarias, aunque ellos mismos dicen que preferirían tener la autodistribución. Y esta expresión de envío Samantha o catálogo de IKEA es expresiones propias que salen en estos grupos. O sea, que, bueno, que es un poco, expresan el sentimiento del sector, ¿no? Y otra mejora posible, también mencionada, pues es la especialización. Bueno, esta sería la percepción de las distribuidoras, que bueno, que más o menos la acabamos de ver. Es decir, que son necesarias, vemos la barra verde, vemos que una gran mayoría de los encuestados pues está de acuerdo en que son necesarias. Existe la idea, errónea o no, pero es la percepción de que solo seleccionan producciones de previsible éxito. Y por otro lado, pues vemos que no son suficientes para el nivel de demanda que existe y que, bueno, pues se considera que tampoco pues son particularmente asequibles. Lo podéis ver, la barra roja abajo, ¿no? Bueno, entonces, distribución, las ferias.
Pues, ¿qué criterios se deberían usar para la participación? Pues el que se menciona más, como era un poco tal vez previsible, es la calidad artística, y el que se menciona menos es la previsión de rentabilidad económica del espectáculo. Y aquí lo he puesto en color naranja, apoyo a las producciones de la comunidad autónoma, porque es algo que sale mucho. O sea, hay una percepción de que las ferias son endogámicas de alguna forma, y esto dificulta pues luego el que ese espectáculo pues circule, ¿no? Mejoras a introducir, pues garantizar la autonomía en los criterios de selección y es decir, que no sean criterios personales o políticos, y sin embargo no existe la idea de que haya que aumentar el número de ferias, porque solo se menciona un 12%. Esto es encuesta, y ahora recuadrado en rojo, pues las propuestas algunas de las propuestas que se han hecho para mejorar. Pues es, por un lado, promover la tematización y reducir esa endogamia autonómica, digamos. Una cosa muy interesante, que es creación de puntos de encuentro dentro de las ferias entre producción, distribución, programación, para asegurar que los productos o las creaciones que se vayan a desarrollar pues tengan esa salida y esas posibilidades, ¿no? Respetar el caché de las compañías en feria, es decir, que no les resulte tan gravoso participar, y favorecer la asistencia de público también es algo que se ha mencionado prácticamente en todos los grupos. Pasamos al tema programación, y entonces hablamos de qué mejoras se han mencionado más frecuentemente para espacios privados. Pues un tema importante, ¿no?, que se percibe, que es garantizar unas condiciones justas en los contratos con las compañías. Mencionado pues por prácticamente un 80%. En cambio, mejorar, digamos, aspectos de marketing, o sea, mejorar la comunicación, venta online, pues eso se supone que no es una mejora que se perciba, que es muy importante. En los circuitos públicos, pues aumentar los recursos económicos, y sin embargo, pues propiciar el desarrollo y esto es interesante, de compañías y valores emergentes, pues no se percibe por los encuestados, o no se menciona tanto, ¿no? Es la que menos se menciona. Entonces, ¿qué mejoras se proponen? Pues impulsar la formación y la profesionalización de los programadores, utilizar unos criterios transparentes para que realmente pues las productoras, las distribuidoras pues puedan realmente ajustar mejor el tiro, ¿no? Y algo que podríamos llamar que es wishful thinking, ¿no?, que dirían en marketing, que es limitar la dependencia del político local. Esto es literal, son frases literales, ¿no? Entonces, a mí me ha llamado la atención, como ya digo, en mi perspectiva fuera del sector, pues la valoración de diferentes fórmulas de remuneración, ¿no?, en espacios públicos. La fórmula preferida, que no debe ser a lo mejor tan abundante, pues es a caché, ¿no?, que como podéis ver, pues por el tamaño de la barra verde, pues es los encuestados manifiestan un gran acuerdo. El sistema mixto, el sistema caché más taquilla, o sea, caché más taquilla, pues bueno, hombre, no se prefiere el caché, pero aquí hay diferencias significativas entre comunidades autónomas. No sé por qué Madrid sale sensiblemente más alto que este promedio nacional. Aprovecho la oportunidad para decirles que también dentro del libro, dentro del informe, tienen aperturas por grupo de edad y aperturas por comunidad autónoma, siempre y cuando la muestra sea suficientemente grande. El sistema a taquilla, pues es malo, es percibido como, en fin, no hay desacuerdo con que sea un buen sistema de valoración, de remuneración, y el de alquiler de espacio, pues es aún percibido peor. El tema de las compañías amateur frente a compañías profesionales, bueno, pues esto, digamos que hay un acuerdo generalizado en que se tiene que comunicar al público el carácter amateur de la producción, si es que ese es el caso, y que los precios tienen que ser diferentes. Y hay bastante desacuerdo en la parte de arriba, en la barra roja, en crear un fondo con un porcentaje de venta de entradas de las compañías profesionales para apoyar a las amateur. Así como en, bueno, reservar un porcentaje de la exhibición
Para las compañías amateur pues es más alto, lógicamente, aunque bueno, tampoco es mayoritario en los teatros públicos y bastante menor en los teatros privados. Y bueno, ahí hay un tema también que yo creo que merece la pena echarle un vistazo, que las compañías profesionales ofrecen espectáculos de mayor calidad, pues hay un acuerdo importante, pero no es, digamos que no es tan importante como a lo mejor los de diferenciar en precios las entradas, ¿no? Programa Platea, pues hay una sección bastante importante sobre el programa Platea en la encuesta. El 75%, vaya, aquí no ha salido, no sé por qué el porcentaje, pero el 75% de los encuestados conocen el programa, un 25% no. Las mejoras que se sugieren son ampliación de los recursos dedicados a este programa. Ahí es muy interesante porque es un programa que se percibe como útil, pero que se sugieren bastantes mejoras, ¿no? Es prácticamente en todos los grupos de discusión, pues hay una impresión positiva, pero bueno, es mejorable, ¿no? Entonces, ¿para qué ha servido fundamentalmente o con qué está de acuerdo los encuestados? Pues que ha beneficiado la programación y que la ha beneficiado en ciudades de un tamaño menor. También hay bastante acuerdo, y se menciona también en los grupos de discusión, que apoya a, por ejemplo, la danza y otras expresiones de las artes escénicas más minoritarias. Sin embargo, pues no parece que haya beneficiado mucho la diversidad de las programaciones públicas. Es decir, parece un poco que el tipo de producción que gira pues es siempre responde a un determinado perfil previsible, ¿no? Que en el recuadrado rojo, pues, ¿qué es lo que se puede hacer para mejorar? Pues una mayor variedad, porque se percibe como que son casi todas, proceden tienen el mismo origen en términos de producción, ¿no? Y que sea incremental a la producción, a la programación que ya se hubiera programado en cualquier caso en esa ciudad. Pasamos a públicos, que es la última parte, y entonces es muy interesante porque habiendo, digamos, una gran producción, casi una inflación de producción, y siendo los públicos o la ausencia o el número de espectadores, pues algo que decrece o que está estable, pues sin embargo la relevancia que se percibe en las políticas de desarrollo de audiencias no es mayoritaria dentro de los encuestados. No han contestado, digamos, mayoritariamente que esto sea muy relevante. E incluso en algunos grupos, en particular, la gente más veterana, pues lo ve todavía menos relevante, digamos. Lo podéis ver abajo en el grupo 61 y más. ¿Cuáles serían las actividades más importantes en el desarrollo de audiencias? Pues disponer de un departamento o responsable de relación con los públicos, ¿no? Que es mencionado por un 57% de los encuestados, y sin embargo, pues disponer de algo tan así intuitivo, ¿no?, como bases de datos de usuarios puestas al día, pues es lo que menos se menciona, con un 30%. Entonces, en concordancia con esto, ¿qué es lo que sucede? Pues que el conocimiento de conceptos relacionados con la gestión de públicos pues no es excesivamente elevado, y sobre todo cuanto más sofisticado o más técnico es el concepto, como veis abajo en CRM, pues menos conocimiento hay. Y otros conceptos que son como más transversales, más generales, como puede ser la política de protección de datos, pues ahí sí que declarativamente al menos los encuestados pues dicen que los conocen. Y por último, y esto creo que es bastante interesante, es la pregunta sobre quién debería recaer la responsabilidad de generar públicos. Pues es como que los encuestados delegan en fuera del sector. Dicen, pues mire, los gobiernos autonómicos y sus medios de comunicación en primer lugar, los gobiernos locales y sus medios de comunicación en segundo lugar, las instituciones educativas en tercer lugar. Y sin embargo, lo que menos se menciona es los teatros privados, las asociaciones del sector y las compañías y productoras. Esto creo que es un tema bastante interesante. Entonces,
realmente en los grupos de discusión sí que ha habido pues un número importante de mejoras que la gente ha propuesto, ¿no? Como por ejemplo, bueno, está siempre presente, ¿no? Ya estaba en el anterior observatorio, es incrementar la presencia de las artes escénicas en el sistema educativo de una u otra forma, porque aquí hay diferentes fórmulas. Reforzar la vinculación con el público, por ejemplo, se sugiere incluso creando comunidad alrededor de las artes escénicas y pues incluso favoreciendo que pueda decidir o que pueda participar en la programación. Desarrollar estudios de impacto económico, social, laboral en el sector, no solo desarrollarlos, sino, claro, publicarlos de alguna forma, ¿no? Esto es una fórmula que en algunas ferias y tal pues ha dado muy buenos resultados, ¿no? Promover el cambio... esto es muy importante. Promover el intercambio de esas bases de datos de espectadores o de usuarios, no solo dentro del sector, sino dentro del sector cultural. Es decir, qué gente va a museos, qué gente va al cine, a salas de conciertos, etcétera, y a partir de ahí pues desarrollar unas acciones para promover los públicos, ¿no? Y por último, pues desarrollo de semanas temáticas, ciclos, festivales, etcétera. Y con esto, pues yo ya termino. He visto unos gestos de Robert así como, ¿no? Pero bueno. Gracias. Robert, clausura. Sí, vamos a cerrar un poquito. Te has portado muy bien, Pedro. Pues muchas gracias, Robert. Sí. ¿Te has llevado mi...? No, le he dejado ahí. Vale. Pues me toca resumir. Es verdaderamente cuando lo tienes en la mano, bueno, ya lo tenéis todos, todas. Cuando lo lean, quienes están lejos, verán que hay una cantidad de información sugeridora. Es decir, que no es... aquí, claro, el pobre Pedro Antonio ha tenido que resumir de un montón de matices, elegir los últimos, el más llamativo y el menos llamativo, ¿no? Que lo son. Pero queda mucha información realmente interesante para configurar esa imagen de las artes escénicas y de la opinión de los profesionales en esos tres ámbitos el año pasado, ¿no? ¿Cómo resumir yo todo esto todavía? Bueno, en distribución y comercialización, bueno, fortalecer el papel de encuentro de las ferias más allá del intercambio económico de programa compro-vendo, ¿no? Como puntos de encuentro entre programadores, distribuidores, creadores, para fijar estrategias de futuro, por ejemplo, ¿no? Especializar la función en las propias compañías, es decir, que sea una más de las actividades que en una compañía, en una empresa, existen. Responsable de comercialización, responsable de técnico, director. Desarrollar más especialidad en las propias empresas de distribución, es decir, que acometan por sí mismas ámbitos, pueden ser geográficos, pero también temáticos, de edades, de tipos de teatro. Y en las ferias establecer pues, modelos de transparencia en la selección, priorizando la calidad y evitando, como decía antes, criterios políticos y afinidades, y mejorando las condiciones de contratación. En la programación pública, garantizar la cualificación profesional, haciendo permanente su formación. Es decir, los programadores llevan más o menos 40 años sin una formación, es decir, sin que haya una formación específica para su trabajo. Sí, en la escuela de verano, de la red probablemente, pero no existe un ayornamiento, ¿no?, formativo en ese perfil. Transparencia de la programación e implicación de los ciudadanos en la tarea. Y condiciones de contratación y remuneración justa por los servicios prestados. Esto es lo que podría ser resumen. Y en el programa Platea, pues incrementar los presupuestos para mejorar, ampliar la oferta y diversificarla más, incentivando la innovación y la comunicación a los públicos. Y en los espacios privados, garantizar, como decía Pedro Antonio, este punto es un resumen bastante bueno,
lo dirían casi todas las compañías y empresas que van a espacios privados, garantizar unas condiciones de contratación más adecuadas y dar cabida a las creaciones emergentes, también en el teatro privado, ¿no? Una acción concertada en favor de las pequeñas salas, que se consideran como nidos en los que crece la creatividad, y por lo tanto hay que ayudarlas dando cabida a fiscalidad ad hoc para ellas, ayudas específicas, etcétera, ¿no? Y del teatro aficionado, que se considera que forma parte del ecosistema escénico español, integrarlo sin fricción, buscándoles momentos adecuados en la programación pública y diferenciándolos en precio y en la forma de comunicar. Y respecto a los públicos, pues mejorar el conocimiento y el manejo de los conceptos y de las prácticas relacionadas con la gestión de audiencias, tanto en los públicos como en los privados. Aunque en los públicos probablemente haya, yo diría que haya un déficit de preocupación menos acendrado, porque ya están haciendo cosas, ¿no?, en formación. Algunos de los pasos son claves, son los que ahí se plantean, las bases de datos, conocer la experiencia del usuario, el protagonismo de los espectadores y sus asociaciones, darles. ¿Dónde está la responsabilidad? Es lo último que planteaba Pedro. Bueno, el sector en su conjunto lo transfiere a lo público y al sistema educativo. Esto se plantea que claramente es uno de los retos que tiene el sector, asumirlo, el sector y cada uno de sus actores, asumirlo como propio. La gestión de los públicos, la preocupación por los públicos y el desarrollo de las habilidades que conlleva gestionar y realizar mejor una relación con los públicos es algo en lo que el propio sector tiene que intervenir decisivamente, ¿no? No es delegable. ¿Y cuál es? Pues esta es la frase, ¿no? Yo diría que la frase final, ¿no? Reflejan un sector, yo diría que en la peor de las situaciones en las últimas décadas, se ha mantenido activo, yo diría que en pie, creativo, incluso perdiendo condiciones, claramente, condiciones económicas, laborales, pero se ha mantenido, necesitado cada vez más y más que nunca de la conjugación de esfuerzos de todo tipo entre lo público y el propio sector, lo público con dinero, pero también con cambios profundos, estratégicos, de largo calado. O sea, ya no vale políticas de ayuda económica, hay que introducir cambios probablemente hasta en la Constitución para que esto, que forma parte de la cultura, ocupe su papel, ¿no? Su papel real, el papel real que debe ocupar en la vida de los ciudadanos, junto al esfuerzo, al propio esfuerzo del sector, por hacerse responsable de su propio desarrollo también, ¿no? Este sería el resumen final. Como es en streaming no hay preguntas allí, pero, y no sé si se da por finalizado en esto, pero si hay alguna aquí la podemos contestar o podemos salir a hacerlo, como queráis. Damos por cerrado, puesto que el streaming manda hoy, y agradecer la presencia aquí a los que habéis venido, a los que os habéis desplazado y a los que han comunicado por streaming. Pues hasta la próxima. Muchísimas gracias, Robert, y damos por finalizada esta presentación, y sobre todo a las personas que nos están siguiendo a través del streaming, y esto se va a colgar en la página web de la Academia. Podréis ver este documento y se colgará también en la página web. Darles las gracias a todas las personas que han acudido presencialmente, que a mí me gusta estos días. ¿Me dejas hacer una...? Sí. Está con nosotros Koldo Martínez Urriona Barnechea, senador de Geroa Bai por Navarra, que me enorgullece colectivamente la iniciativa que emprendió en el Senado en septiembre del pasado año, como sabéis, y que consiguió unanimidad para que todos los senadores asumiesen la reclamación al gobierno de que la cultura fuera declarada de interés, un bien de interés general, ¿no? Está aquí con nosotros y yo creo que es algo que hay que reconocer. Pues muchísimas gracias por la presencia.
finalizamos, vamos a hacernos una foto de familia y gracias, y seguiremos con las distintas actividades de la Academia a lo largo del mes de marzo. Buenos días.